En este video vamos a dar el concepto de ángulo entre dos rectas y mediante el mismo vamos a definir las nociones de perpendicularidad y paralelismo. Lo primero que vamos a hacer es representar un sistema de ejes cartesianos ortogonales para comenzar el desarrollo. Dos rectas que se cortan siempre forman dos ángulos que son suplementarios, es decir, que la suma da 180 grados. Los ángulos en cuestión son estos que voy a marcar aquí. Este angulito y este angulito. Vamos a ponerles algunos nombres genéricos. A este que está aquí lo voy a llamar omega. A este que está aquí le voy a llamar gamma. Y no vamos a confundirlos con los ángulos que están formando dichas rectas con el semieje positivo de las X, ¿no? Las tangentes de estos ángulos que voy a marcar ahora son sus pendientes, pero no estamos hablando de ellos, sino de estos que marqué primero. Voy a llamar beta a este ángulo de aquí y voy a llamar alfa a este ángulo de aquí. Anteriormente mencionábamos que dos rectas cualesquiera que se cortan forman entre ellas dos ángulos que son suplementarios. Bueno, estos ángulos son omega y gamma. Eso puede representarse simbólicamente mediante la siguiente expresión, diciendo que omega más gamma da 180 grados. De estos dos ángulos vamos a definir como ángulo entre las rectas R1 y R2 como omega, que es el más pequeño de los dos. Buscamos ahora una fórmula matemática que nos permita calcular omega, que recordemos es el más pequeño entre estos dos ángulos que forman R1 y R2. Para ello lo primero que vamos a hacer es utilizar las expresiones analíticas, en este caso la ecuación explícita de las rectas R1 y R2. Comencemos. R1 es de la forma I igual a M sub 1 por X más B sub 1. Bien. R sub 2 también tendrá una forma I igual a, en este caso, M sub 2 para denotar que es una pendiente distinta por la variable X más una ordenada al origen distinta de la anterior. ¿Sí? Ahora bien, de acuerdo a esta nomenclatura, ¿quién sería M1? M1 es la pendiente de la recta R1, es decir, que es la tangente trigonométrica del ángulo alfa. M1 o M sub 1, como prefieran, no es otra cosa que la tangente trigonométrica del ángulo alfa. Por otro lado, M sub 2 es la tangente trigonométrica del ángulo beta. Bien. Para continuar con el desarrollo, lo que haremos será trazar por el punto de intersección de ambas rectas un segmento paralelo al eje X. Nótense que paradójicamente estamos utilizando las nociones de paralelismo o decir ejes ortogonales y sin embargo todavía no las hemos definido. En principio estamos dándolas como nociones intuitivas y ahora vamos en búsqueda de una formalización de estos conceptos. Bien, esta línea de punto que marcamos aquí es paralela al eje X. Entonces miremos lo siguiente. Vemos que la recta R1 se interseca con el eje X formando este ángulo que hemos llamado alfa. Dado que estas dos rectas son paralelas y están cortadas, ¿sí?, por esta misma recta, el ángulo que se forma aquí es el mismo que está aquí. Es decir, que este también es alfa. Bien.
Ahora bien, con un razonamiento similar, mirando que la recta R2 se corta con el eje X y que este segmento es paralelo al eje X, podemos afirmar que todo este ángulo que se ve aquí, que podríamos marcarlo desde aquí, por ejemplo, no es otra cosa que beta. De aquí resulta lo siguiente. Dado que beta es todo este ángulo, ¿sí? Si a beta le quitamos alfa, obtenemos el ángulo omega que se muestra aquí. Vamos a anotar eso. Omega es igual a el ángulo beta menos el ángulo alfa. Vamos a requerir aquí una fórmula que no está contenida dentro de esta exposición, ¿sí? Y la cual aceptaremos sin demostración, que viene de la mano de la trigonometría, que establece lo siguiente. La tangente de la diferencia entre dos ángulos se puede pensar como el cociente entre la tangente de este primer ángulo menos la tangente del segundo sobre 1 más el producto de estas tangentes. Recordemos una vez más que nuestro objetivo es obtener una fórmula que nos permita calcular el ángulo omega, que nuevamente repetimos es el ángulo más pequeño que formaron estas dos rectas al cortarse. Entonces uno podría pensar lo siguiente. En principio podemos calcular la tangente de omega. Calcular la tangente de omega ya hemos visto por esta relación que equivale a calcular la tangente de la diferencia entre beta menos alfa. De acuerdo a esta fórmula podemos escribir tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 más la tangente de beta por la tangente de alfa. Ahora bien, recordando que la tangente de alfa no es otra cosa que m1 y que la tangente de beta no es otra cosa que m2, ¿sí? Siendo estas las pendientes de las rectas R1 y R2, podemos anotar lo que sigue. Tangente de beta es m2 menos tangente de alfa m1 sobre 1 más m2 por m1. Subrayamos esto. Estamos a un paso de obtener la fórmula que necesitamos. Porque si bien en principio esto está calculando la tangente de omega, podemos utilizar la función inversa de la tangente, que es el arco tangente, para obtener la expresión que necesitamos. De aquí lo único que resta por hacer es aplicar el arco tangente a ambos miembros. De este lado de la expresión vamos a obtener el ángulo omega que tanto buscábamos y de este lado vamos a anotar arco tangente, abrimos un paréntesis para denotar el argumento de m2 menos m1 sobre 1 más m2 por m1. Y he aquí la fórmula que estábamos buscando. A esta expresión que hallamos primero la vamos a llamar 8 y la vamos a ocupar en breve. Y a esta que está aquí la vamos a llamar 9. Recordemos que estamos siguiendo una lista de videos y de ahí los números que estamos utilizando, ¿sí? Si uno está desarrollando este tema, por ejemplo, en un examen, le podría llamar A y B a estas expresiones y no habría ningún problema.
Continuemos ahora con las condiciones de paralelismo y perpendicularidad, para lo cual vamos a ocupar las fórmulas que desarrollamos recién de ángulo entre dos rectas. Para el paralelismo vamos a utilizar este símbolo. Vamos a hablar de dos rectas R1 y R2 y vamos a decir que las mismas son paralelas anotando esto. R1, vamos a poner así, para anotar que son paralelas. Y para la noción de perpendicularidad vamos a utilizar este otro simbolito. Primero que nada vamos a graficar lo que serían dos rectas paralelas. Bien, una vez que ya tenemos nuestro sistema de ejes cartesianos ortogonales, trazamos una recta cualquiera. Supónganse que tenemos esta recta que está aquí. ¿Sí? Y es interesante mencionar esto, que estas reglas suelen ser muy útiles para esta clase de construcciones porque permiten hacer lo siguiente. Vamos a posarnos ahí, de tal modo que coincida una de las líneas que trae la regla con la recta y tracemos alguna otra. Me queda cómodo para la representación graficar esto. Aquí podemos estar tranquilos entonces del paralelismo. Bien. Supónganse que llamamos R1 a esta recta, que llamamos R2 a esta recta. Vamos a razonar del siguiente modo. Si estas rectas en principio, justamente por ser paralelas, no se cortan, ¿sí? La única forma de que se toquen estas rectas es siendo coincidentes. Si coincidieran, ¿sí?, el ángulo que forman entre las dos es 0. Pensémoslo así. Si las rectas se hubiesen cortado, formarían un ángulo que lo podríamos calcular, ¿no?, con nuestra tangente de omega y después sacando el arco tangente de omega. Ahora bien, dado que el ángulo, ¿sí?, en ambas es el mismo, podemos decir que ese omega que hoy calculamos vale 0. Y eso es lo que vamos a anotar. Bien, entonces ahora acabamos de encontrar una condición para esta noción de paralelismo que queremos dar. Decimos, bueno, nosotros intentamos definir esto, ¿no? Decir que estas dos son paralelas equivale a decir que el ángulo que forman ellas, en este caso el omega, es igual a 0. ¿Sí? Vamos a aclarar que es 0 grados. Entonces estamos diciendo que la tangente de omega es igual a la tangente de 0 grados. Y eso nosotros sabemos que vale 0 por nuestro conocimiento de las funciones trigonométricas. Con lo cual, ¿sí?, podemos afirmar, utilizando la fórmula 8, que m2 menos m1 sobre 1 más m2 por m1 es igual a 0. Ahora bien, para que una fracción dé como resultado 0, ¿sí?, la única posibilidad que tenemos es que el numerador sea 0. Con lo cual, m2 menos m1 debe ser 0. Esto es equivalente a decir que m2 menos m1 es igual a 0. Y esto equivale a decir que m2 es igual a m1. Y esa es la condición que estábamos buscando. Lo cual ya lo podíamos intuir con la representación gráfica, ¿no? Para que dos rectas sean paralelas, sus pendientes tienen que ser coincidentes. Bien, pasemos ahora a la noción de perpendicularidad, para lo cual, nuevamente, como primer paso, vamos a representar un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Una vez que tenemos el sistema representado, lo que haremos es, en principio, trazar una recta R1 cualquiera. Y ahora, valiéndonos de las líneas que tienen esta clase de reglas, ¿sí?, podemos lograr mayor precisión. Si no cuentan con una de estas, no hay problema. En principio lo que se hace es apoyar esta línea, ver que la línea que trae la regla coincida con la línea que en este caso nos está proveyendo esta dirección, y una vez que están bien ubicadas, podemos quedarnos tranquilos del paralelismo. A esta recta que está aquí la vamos a llamar R2 y estamos queriendo representar aquí que el ángulo que se ha formado es un ángulo de 90 grados. Bien, ahora pensemos lo siguiente.
queremos definir esta noción de perpendicularidad y estamos buscando alguna condición suficiente sobre esto. Estas dos rectas son perpendiculares si y solo si el ángulo que forman las mismas es de 90 grados en este caso. Bien, a diferencia del caso anterior donde valía 0 el ángulo que formaban. Entonces, la tangente de omega no es otra cosa que la tangente de 90 grados, y esta expresión contiene un pequeño problema. Ya habíamos dicho que podíamos decir que la tangente de 90 o no estaba definida o bien es igual a infinito. En este caso vamos a pensarlo como igual a infinito. Desde un punto de vista algebraico podría ser pensado como una informalidad poner esta igualdad, ¿sí? Dado que infinito formalmente no es un número, ¿sí? Pero lo vamos a utilizar para nuestro razonamiento. Dado la fórmula 8, nosotros podemos pensar lo siguiente: que m2 menos m1, ¿sí?, sobre 1 más m2 por m1 es igual a infinito. Ahora bien, para que el cociente entre dos números sea infinito, ¿sí?, el denominador tendría que asumir cantidades muy pero muy pequeñas. Vemos esto mediante un ejemplo numérico. Supongamos tener 1 dividido 0,1. Esto es equivalente a tener 1 dividido un décimo. Haciendo el producto de los extremos sobre el producto de los medios, obtenemos que esto no es otra cosa que 10. Repasemos. Hemos dividido 1, ¿sí?, entre 0,1 y el resultado fue 10. Si hiciésemos 1 sobre 0,01, el resultado sería 100. Y con esto ya podemos extrapolar la idea que les mencionaba recién. Dada una pequeña cantidad dividida a cantidades que se aproximan cada vez más a ceros, los resultados se hacen cada vez más grandes. Y basándonos en eso, es que vamos a decir que para que esta fracción dé infinito, lo que figura en el denominador debe ser 0. De aquí vamos a poner que esto es equivalente a decir que 1 más m2 por m1 es igual a 0. Y esto es equivalente a decir que m2 por m1, el producto de estas pendientes, es igual a menos 1. Bien, podríamos quedarnos acá, pero lo vamos a dejar en una forma que es un poco más conocida. Como un último paso vamos a decir que como condición de perpendicularidad vamos a pensar que la pendiente m1 es igual a la opuesta e inversa de la m2. Para que dos rectas sean perpendiculares, sus pendientes deben ser inversas y opuestas.